Te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, tu fidelidad, tu grande bondad. Gracias por la vida que nos prestas, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que día a día tú nos ministras, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, por mi vida, por la familia, por el trabajo, y gracias por mantenerme con salud. Es un privilegio servirte, Padre. Asimismo ruego, Señor, que uses mi vida, mi mente, mi corazón, mi boca para compartir esta hermosa palabra, esta bendita palabra tuya, Señor. Y asimismo te ruego, Padre mío, que toques pensamientos, corazones, que las personas vengan al conocimiento tuyo, se sujeten a tu voluntad y vengan a obediencia, bendito Padre. Yo ruego por todos aquellos que me escuchan, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, seas tú bendiciéndoles, y que cada día ellos puedan conocerte a ti, el Dios verdadero, a Jesucristo, tu Hijo, quien has enviado, Señor, para liberación y salvación, Señor, de nuestra alma, Padre mío, que nos libra de la ira y de la condenación eterna. Yo te ruego por todos aquellos que han de oír este mensaje, Padre, libértalos y ayúdalos, que cada día crean y se conviertan a ti, mi Dios. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Damos gracias una vez más, amados hermanos y amigos, aquí compartiendo la palabra del Señor domingo a domingo. Siervo Irving, un fuerte abrazo. Saludo a todos mis hermanos que me siguen escuchando. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. No me olvido el ministerio, el compromiso que realmente tenemos de servir a Dios, ya que vivimos en un mundo temporal y pasajero. Así que sigamos adelante, sigamos aprendiendo de la palabra, sigamos creciendo juntos, sigamos investigando, sigamos animándonos. Hoy en esta tarde yo quiero compartirles un hermoso tema que se llama una sociedad sin moral. Una sociedad sin moral. La sociedad en el día de hoy vive una vida sin moral ni principios éticos, donde el respeto a la vida humana se ha perdido, donde el respeto a los padres, a la familia, al prójimo, a la sociedad y hacia su misma persona se ha degradado, donde lo que realmente importa es mi bienestar, mis deseos, mis anhelos, mis caprichos, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Parece ser que ahora este es el fundamento de nuestra actual sociedad, y tristemente nuestros gobiernos son manipulados y controlados por una élite. Después estaré hablando un poquito acerca de esta élite, que sí hay una élite y no son solo conspiraciones, es una realidad que detrás de nuestro gobierno sí hay una élite. Después estaré compartiendo un poquito más de esta información. Esta élite tiene como fin destruir a la familia. Recordemos que la familia es la base de una sociedad. Pero ¿qué es la sociedad? La sociedad es el conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o tiempo determinado. La sociedad es el sistema organizado de relaciones que se establecen en este conjunto de personas. Esta sociedad constituye una comunidad. Según la sociología, una sociedad es el conjunto de personas que comparten, interactúan entre sí, constituyendo una comunidad. O sea, una sociedad es una comunidad interindependiente. Pero, ¿qué pasa cuando la base de esta sociedad, o sea, la familia, es dañada, es afectada o es desintegrada? Esto realmente va a traer repercusiones graves a nuestra comunidad. Por ejemplo, la desocupación en los jóvenes crea el ocio. Hay un dicho muy conocido que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y los vicios en la juventud generan problemas. Llámese como se llame el vicio, pueden ser drogas, pornografía de toda clase, ya sea homosexual, del mismo sexo, heterosexual, infantil, animal, porque hay gente que hasta con animales tiene sexo, incluyendo las orgías bisexuales, homosexuales,
homosexuales, transexuales, etcétera. En las orgías prácticamente es todos contra todos. También podemos hablar del problema de alcoholismo, sedentarismo, vandalismo. Esto llega a ser la delincuencia juvenil, sin contar con el problema neuronal. ¿Qué es esto? Es esto que implica un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo, que pueden agravarse con otros problemas como la ansiedad, la depresión, la ira, los sentimientos de culpa, fobias, agresividad excesiva, dependencias u obsesiones de algo o de alguien, etcétera, convirtiéndolo en un neurótico. Déjame decirte que no solo hay alcohólicos anónimos, sino también ya existe neuróticos anónimos. Pero hoy en esta tarde yo te quiero compartir 3 factores importantes, pudiendo haber más, que llevan a la destrucción de la familia. Número 1. El rechazo de Dios y la ignorancia de no investigar y corroborar en busca de la verdad. Repito, número 1, el rechazo de Dios y la ignorancia de no investigar y corroborar en busca de la verdad. Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a ver en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículo 6. Me llama mucho la atención esta generación que se levantó después de la muerte de Josué y después de esa generación que no conoció a Jehová. Sígame si tiene su Biblia, si no, ponga atención, escuche versículo 6, Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Fíjese qué interesante que esta generación, el pueblo, el del tiempo de Josué, dice que había servido a Jehová. ¿Qué significa o qué quiere decir con que había servido a Jehová? Bueno, había servido quiere decir que estaban bajo la instrucción de los mandamientos de Dios en obediencia, porque así es como servimos a Dios, obedeciendo sus leyes, sujetándonos a la voluntad de Dios. Este pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella, escuche versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vea qué interesante, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra de Jehová que había hecho por Israel. Y aquí yo quiero comentar algo muy importante. Dice que no conocía. ¿Por qué no conocían a Jehová? ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Será que los padres de aquella generación que murieron no les transmitieron la ley? ¿No fueron rigurosos en compartir la ley del Señor? Transmitirles los mandamientos, la instrucción de Dios. Realmente en la cultura judía era algo que se transmitía, la ley se enseñaba. Cada sabbat, cada día de reposo se leía la ley, se compartía y se enseñaba qué era lo que realmente había pasado. ¿Por qué no conocían a Jehová? ¿Por qué no habían conocido la obra que él había hecho cuando esa obra era algo grande, algo milagroso, algo sorprendente? Cuando lo saca de Egipto, cuando el mar se abre, cosas que el Señor había hecho con el pueblo, que eran cosas que no podían pasarse por alto, que no podían ser ignoradas, sino que se tenían que decir a los hijos, generación tras generación debía haberse transmitido esta enseñanza.
Vea qué interesante. Y sigue el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Vea que estos hijos de Israel, la siguiente generación que no conocía de Dios, se hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a otros dioses, a los Baales. Pero me llama mucho la atención el versículo 12, donde dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Yo tengo aquí esto en mente. ¿Cuál fue la razón por la cual dejaron a Jehová? ¿Será porque realmente fueron ignorantes y desconocieron las leyes de Dios? Tal vez no se les transmitió. ¿O será porque realmente ellos sí tenían el conocimiento de las leyes de Dios y no querían sujetarse a la instrucción de Dios, siendo desobedientes a Dios? Y yo me inclino de acuerdo al texto. Cuando meditamos en la palabra, yo siempre invito a que meditemos, a que interpretemos. Yo me inclino más a que esta generación sí tenía el conocimiento de Dios, pero el problema de esta generación es que era una generación desobediente, y es el mismo tiempo que ahora en la sociedad actual estamos viviendo. Hay conocimiento de Dios, pero cada quien quiere vivir a su manera, cada quien quiere vivir de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a lo que dicta su mente. Cada quien quiere hacer su voluntad y no sujetarse a la ley de Dios. Cada quien quiere vivir en una vida libertina, haciendo lo que le conviene, viviendo por sus intereses y viviendo a conveniencia de lo que realmente quieren. Es muy interesante esta comparación de aquel tiempo, que la gente, el evangelio se ha predicado. Hay muchos canales donde se predican. Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos muchos evangelistas a nivel mundial. La misma tecnología se ha ampliado y todo se ha transmitido. El evangelio prácticamente se ha predicado en todo el mundo, excepto algunos países que realmente controlan la internet y los medios de comunicación y que prohíben que se predique la palabra de Dios. Hay países que prohíben la entrada de Biblias. Hay países que controlan que aún las mismas iglesias prediquen la palabra, y que si se va a predicar algo, tienen que predicar lo que el gobierno diga, lo que el gobierno les dice es lo que tienen que hacer. Pero yo me inclino a que este pueblo sí tenía el conocimiento de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios levantaba a los jueces y Dios hablaba por medio del juez. Pero vamos a seguir leyendo. Vea lo que dice el versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el versículo 14. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Vea que aunque sea el pueblo escogido de Dios, Dios los tomó con un propósito, y sin embargo este pueblo decidió ser desobediente, y Dios mismo le da la espalda. Dios mismo los entrega a sus enemigos. Dios mismo se pone contra ellos. Aquí lo está diciendo el versículo 15, porque donde quiera que salían, o sea, ellos, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El mismo Dios nos aflige cuando somos desobedientes a sus leyes, cuando nos rebelamos contra Él y nos apartamos. No necesitamos tener una lucha con Satanás, y claro que la vas a tener, pero si la tienes, no es para que tú pelees con Él, es para que tú te reconcilies con Dios, porque si Satanás viene a tu vida, es porque Dios ya le dio permiso. Dios ya te entregó, como lo dice aquí la palabra, te entregó en manos de robadores. Igual Satanás viene porque Dios le da permiso. Dios te entrega en manos de Satanás. Y vea lo que dice el versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban.
O sea, ahí está Dios otra vez levantando jueces y librándolos. Pero vea lo que dice el versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces. Y aquí yo interpreto de esta manera que Dios levantaba un juez y todo ese tiempo Dios estaba con el juez y el juez hablaba de parte de Dios, pero cuando dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, y es plural, quiere decir que eran varios jueces, claro, uno a su tiempo. Dios levantó varios jueces y cada vez que el pueblo estaba en aflicción clamaban a Dios y Dios en su misericordia, Dios levantaba un juez y los libraba. Pero cuando ya ese juez moría y se le volvía otra vez el pueblo a su pecado, vea lo que dice aquí el versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Vea, de eso se trata, la obediencia. Ellos no hicieron así. Ellos no obedecieron como sus padres. Versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo que aquel juez estaba, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Versículo 20, vea que la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Ahí está, Dios mismo lo está diciendo. Ellos conocían la ley, ellos sabían el mandamiento. Dios ya había hablado por medio de los jueces y claro que también sus padres lo hicieron. Y vea, y no obedece a mi voz. Esta generación que se levantó era una generación desobediente, una generación que no se sujetaba a la ley de Dios. Y vea lo que dice el versículo 21. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Vea qué interesante, cómo Dios es un Dios sabio. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué, porque Dios mismo usaría a los enemigos para probar a su pueblo. ¿Y de qué manera? Ya sea que te sometas a Dios y obedezcas a su ley y Dios te libertare, o si fueres rebelde, el mismo Dios te iba a entregar a esas naciones impías para tu oprobio, para tu aflicción, para tu opresión. Vea qué interesante cómo Dios nos prueba para ver si realmente estamos en Él, para realmente si obedecemos o no. Vea qué interesante esta enseñanza, aunque se haya escrito tiempo atrás, tiene una aplicación actual a nuestra vida de hoy, porque es lo mismo que estamos viviendo, una sociedad, una generación que conoce de Dios, pero que no quieren obedecer a Dios, o más bien no les conviene creer en Dios, porque quieren seguir viviendo en su carnalidad. Y realmente ese es el problema. En el versículo 20 dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel, diciendo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Vemos un pueblo, una generación desobediente, y ese es el verdadero problema del hombre, el no obedecer a Dios. Y no obedecer a Dios trae consecuencias no buenas ni favorables para el ser humano. Déjame decirte algo, hermanos, cuando no estamos en obediencia a Dios y queremos vivir en nuestra carne, en nuestros pecados, Dios no bendice. Queremos
la bendición de Dios, pero no nos sujetamos ni obedecemos a Dios. El no obedecer a Dios trae consecuencias. Obviamente no vas a tener la bendición de Dios. Obviamente la mano de Dios estará en tu contra, y Dios mismo, así como entregó al pueblo de Israel, también en el libro de Romanos, en el capítulo 1, encontramos que Dios nos entrega. En Romanos 1:24 dice que Dios los entregó a la inmundicia. Claro, por cuanto ellos no tuvieron en cuenta el consejo de Dios ni le dieron gracias para obedecerle, ellos se apartaron, pues Dios también los entregó a la inmundicia. Romanos 1:26 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas por la razón que ellos se deliberaron en sus pasiones. Esas pasiones vergonzosas es el deseo emocional abominable, es un deseo vergonzoso que denigra y que es repugnante, que causa vergüenza, porque ese no es el orden que Dios estableció. Si tú lees Romanos, te vas a dar cuenta en el capítulo 1 que el hombre dejó el uso de la mujer para encenderse en lascivia, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos, pero vea, Dios lo entrega. Romanos 1:28 dice: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Vemos que Dios entrega al pueblo, a su pueblo, cuando el pueblo no se somete, cuando el pueblo no obedece. Y cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que venir a obediencia. Si tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, es necesario que tú te ubiques como siervo. Nos ubiquemos como siervo, reconociendo que Él es el Señor, Él es el que manda. Tú y yo estamos para servirle, pero hoy en día ahora la gente se pone como Señor, y a Dios lo quieren ver como un genio que nomás está listo, preocupado para concedernos nuestros deseos. Necesitamos crecer más en la obediencia, en el conocimiento de su palabra y en la sujeción a la voluntad de Dios. Debemos ser, amados hermanos, como los hermanos de Berea, que realmente ellos, cuando tuvieron el conocimiento de Dios, investigaron. Por eso en este punto número 1 dice: el rechazo de Dios y la ignorancia de no investigar y corroborar en busca de la verdad. Debemos de investigar y corroborar. Si usted se fija en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 10 y 11, encontramos a Pablo y Silas en Berea. Versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vea que ellos llegaron a una sinagoga. ¿Sí? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, la recibieron, la escucharon. Pablo les predica, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas serán así. Pablo les estaba exponiendo de acuerdo a la escritura. Recordemos que Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Fue Pablo quien escribió las cartas, y ahora tenemos el Nuevo Testamento. Pero antes, en base a la escritura, en base a sus promesas, de acuerdo a la profecía, ya sabían que vendría un Mesías, y Pablo exponía el camino de la salvación a través de Jesucristo, y ellos escudriñaban. Esta palabra escudriñar es examinar con mucha atención, es averiguar los detalles. Esta palabra escudriñar demanda mayor comprensión, mayor investigación, y es lo que tú y yo como hijos de Dios tenemos que hacer: investigar, escudriñar las escrituras. Jesús mismo se lo dijo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. El mismo Señor Jesucristo decía que ya la escritura hablaban de Él. El Antiguo Testamento apunta todo a la persona de Jesucristo. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos de leer el Nuevo Testamento interpretándolo a la luz de lo que era sombra. Todo el apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, porque realmente el Antiguo Testamento, la escritura de antes, solamente sirvió para llevarnos hasta Cristo. Pablo después lo dice, que fue nuestro ayo, fue nuestra nodriza para traernos hasta el tiempo de Cristo Jesús. Y número 2, el segundo factor que lleva a la familia a su destrucción son las influencias opresoras de autoridad.
influencias opresoras de autoridad. Esto pueden ser amigos, los padres, los parientes que ejercen influencia sobre la persona, los trabajos, el supervisor, tu líder, a las escuelas, el principal, los maestros ejercen influencias tanto como los padres, tanto hacia los hijos en las escuelas, los gobiernos. Podemos hablar de diferentes tipos de gobiernos, régimen dictatorial. Encontramos a Cuba, países que son dirigidos por dictadores que controlan los medios de comunicación, la internet, la libertad de expresión, tantas cosas que se pueden ver que causa influencia. Tenemos hoy un gobierno títere aquí dentro de los Estados Unidos que ahora controlan también los medios de comunicación, transmitiendo y diciendo lo que ellos quieren dar a conocer. Y si algo está en contra de ellos, en contra de sus pensamientos, en contra del sistema, prácticamente lo silencian, lo vetan, le cierran el canal, no permitiendo la libertad de expresión del ser, del individuo, quebrantando así uno de los artículos de la Constitución, que es la libertad de expresión. Tal vez tú ignores, pero la realidad es que sí hay intereses que solo benefician a una sola parte, a un solo sector, y esta es la élite mundial, la élite mundial. Hace ratito compartí que iba a explicar un poquito más acerca de lo que es esta élite. Yo te quiero preguntar, ¿por qué hay un énfasis tan fuerte en destruir la familia? ¿Por qué ese afán en la destrucción de la familia cuando hemos visto que la familia es la base de una sociedad? Esta sociedad constituye una comunidad. Cuando la familia es afectada, se afecta a la sociedad. Y ya pusimos el ejemplo de los jóvenes que caen en drogadicción, caen en vandalismo, afectan a la sociedad. ¿Por qué dar apoyo a madres en plena gestación de su embarazo para matar a sus bebés? ¿Por qué cambiar y destruir la identidad de la persona creando un tercer género que realmente no existe, que Dios nunca creó? Y déjame decirte que solo Dios creó varón y hembra de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, y este es el orden que Dios ha establecido. Y todo lo que no proviene de Dios proviene del maligno, de Satanás, que quiere desviar y destruir el orden de Dios, lo que Dios ha establecido. Si nos damos a la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Encontramos que Dios, como creador, como dueño y señor de toda la creación, estableció solamente un varón y una hembra y los bendijo. Esta creación que Dios hizo tiene propósitos, y ese propósito es de fructificar y multiplicarse. O sea, tanto la unión entre un varón y una mujer es para dar un fruto. El fructificar es un fruto. Cuando el hombre se allega a la mujer y esta coincide y resulta en el embarazo, y viene el fruto, vienen los hijos y se da la multiplicación. Pero dos hombres o dos mujeres, ¿qué propósito pueden tener si realmente no hay ningún fruto? No hay ninguna multiplicación. Ese no es deseo de Dios, sino más bien desviación y destrucción del enemigo. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Déjeme ser específico: matrimonio entre un hombre y una mujer. Fue idea de Dios, fue el deseo de Dios, no fue un invento de los hombres. Y el hombre no tiene ningún derecho para casar dos hombres, dos mujeres, dos caballos, dos perros y querer legislar la ley de Dios. Querer legislar el matrimonio dado por Dios, quitándole la santidad y lo sagrado, porque es Dios quien santifica el matrimonio. El hombre le quita el valor y la importancia a lo que Dios ha establecido en un compromiso matrimonial de estar juntos, ya sea en la riqueza y en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, así como la responsabilidad de criar y cuidar a los hijos en el temor de Dios, enseñándole y compartiendo los valores morales que Dios quiere, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre, no contento con este orden, ha pisoteado y ha echado en tierra lo que Dios ha hecho y ha establecido, lo que es el bien de la familia.
Ahora, yo hablo del control de esta élite sobre los gobiernos de este mundo porque ya esta élite estará preparando el camino para la aparición del anticristo, quien controlará el sistema mundial desde una sola religión mundial, lo que se habla hoy del ecumenismo, que es la fusión de todas las religiones, budismos, palestinos, budistas, cristianos, mormones, testigos, orando a un mismo Dios y adorándole, también desde una sola moneda mundial, una moneda virtual que permitirá hacer transacciones internacionales millonarias en un segundo, porque realmente el dinero físico está ya por desaparecer y la verdad tardaría semanas de llevar 2-3 millones de dólares desde un punto de la tierra hasta el otro lado del mar. Pero también la agenda contempla un líder mundial que gobernará y establecerá su gobierno controlando a la humanidad. Esta élite a través de los gobiernos se ha dado la tarea de impulsar la homosexualidad, el lesbianismo y todo el transgénero que va en contra de los valores morales de la familia. Porque el gobierno ha presionado a todos los sectores públicos, trabajos, escuelas para aceptar y abrazar una doctrina satánica, una idea aberrante que está fuera del orden de Dios y de la naturaleza humana, porque no es el orden natural. 2 toros no pueden criar, 2 leones no pueden parir y dar a luz a unos cachorros. Un varón no tiene senos para amamantar a un bebé, un varón no tiene matriz. Créame que esto es ilógico. Es aberrante y es antinatural. Cuando digo aberrante es que esto se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito y que se opone a lo razonable. Todas estas ideas mentirosas y diabólicas, porque solo son ideas de hombres. De ahí viene esta palabra ideología de género. Es solamente una idea de hombres que la están imponiendo como una ley, que es un ataque demoníaco contra la familia. ¿Por qué los gobiernos están presionando a los medios? Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública están imprimiendo libros de textos con una nueva enseñanza que más bien yo diría es una herejía de lo que es el clima familiar dentro del hogar, exhibiendo dibujos donde 2 hombres o ya sea 2 mujeres están cuidando de los hijos, cocinando, poniendo la mesa para sentarse y comer juntos, queriendo así representar lo que es la familia, queriendo poner en la mente del niño chiquito que está viendo la historia y que está viendo esos dibujos y le están ilustrando a 2 hombres o 2 mujeres, poniéndole en su mente la idea de que eso es la familia. Este es un cuadro completamente desviado, porque la familia siempre será un hombre y una mujer, y el fruto de la unión de ellos 2 en matrimonio serán los hijos. ¿Por qué el gobierno ha obligado a las escuelas y a los centros educativos y hasta las embajadas a alzar la bandera del arco iris, gritándole a todos su apoyo, respaldo, y que están de acuerdo con esta idea y esta ideología destructiva? La homosexualidad, hermano, déjeme decirle, no entró a los países por una sola persona que fue a imponer sus ideas y pensamientos extravagantes de la existencia de un tercer género. Eso nunca fue así. Por eso yo le digo que esto vino de la élite, esta élite que forzó a los gobiernos de las naciones a implementar dicha ideología. ¿Por qué el presidente actual en el 2021, JB, está amenazando a los países que acepten y que reconozcan a este sector transgéneros, dándoles derechos y beneficios, reconociéndolos como familias organizadas? De lo contrario, vendrían sanciones, limitado de visas, restricciones en los acuerdos bilaterales, habría alzas en los aranceles de exportación y un sinfín de consecuencias negativas para todo país que rechace esta agenda. Dígame si no hay alguien detrás de todo este plan diabólico. ¿Por qué quieren impulsar y quieren imponer esto con la finalidad de destruir a la familia, destruir la identidad del individuo?
¿Por qué han cambiado términos y conceptos en el lenguaje de nuestras palabras? ¿Por qué han redefinido el significado del matrimonio? Cuando antes el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer para comprometerse mutuamente entre sí y formar una familia. Pero ahora el nuevo concepto del matrimonio es la unión de dos personas, ya sea dos hombres o dos mujeres. Pero esto no forma familias. Vea lo que dice Efesios en el capítulo 5, versículo 11, la misma palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo y siendo guiado por el Espíritu Santo, dijo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Vea qué interesante cuando meditamos y no participéis. Esto quiere decir que no participes, que no te expongas, no te hagas participante, no compartas en favor, no tomen parte de una obra, un trabajo, una labor, una tarea, un ejercicio de maldad y de oscuridad que es inútil y estéril, o sea, infructuoso, sino más bien denunciarlo y sacarlo a la luz. Esta ideología que no viene de Dios sabemos que es satánica y destructiva, y que los verdaderos creyentes en Cristo Jesús no toleraremos el pecado, y esto se debe denunciar como pecado. Esto es pecado. Y número 3, hermanos, hablando del tema, una sociedad sin moral, sabemos que el tercer factor que lleva a la destrucción de la familia prácticamente es la apatía y la negligencia del mismo varón que abraza y acepta todas estas ideas sin refutar, sin cuestionar, sin oponerse a la mentira para evitar contiendas y disputas. Recordemos que el varón es cabeza de la mujer. Aquí quiero entrar un poquito, hermanos, en la palabra y recordar lo que el apóstol Pablo enseñaba acerca del varón. Dios dio la autoridad y la iniciativa al varón para ser sacerdote del hogar, llevando la responsabilidad de proveer, sostener, aportar el alimento así físico como espiritual, que es la palabra de Dios, y cuidar el orden de la familia en la procreación y cuidado de los hijos. El varón y la mujer son iguales a los ojos de Dios, puesto que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, dice la palabra de Dios, sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y esto prácticamente está hablando de la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Pero déjame decirte algo, sí hay una gran diferencia en lo que respecta a la responsabilidad que Dios dio a cada uno. Déjame decirte que Dios no estableció dos presidentes, no hay dos reyes en un castillo, no hay dos árbitros. En el hogar no debe haber dos cabezas, puesto que ya eso es un monstruo. Hay una cabeza, y este orden lo encontramos en la Biblia, y bajo ninguna manera estoy minimizando a la mujer. La mujer no es menos ni inferior al varón, pero sí sabemos que la mujer, de acuerdo a la palabra de Dios, es la ayuda idónea para el varón en muchos aspectos que lo hacen realmente ser al varón de acuerdo al modelo de Dios. Así que la mujer juega un papel muy importante en la vida del varón, en la que sin ella el varón está incompleto y endeble, es decir, débil, con poca solidez, poca fuerza y resistencia. El hombre no es sin la mujer, pero recordemos que el varón, hermanos, como cabeza del hogar, este es el orden que Dios estableció en el seno familiar para dar amor, cuidado y protección. No irnos a los extremos, hermanos. No es también abusar de la autoridad que Dios le ha dado al varón y menospreciar y minimizar a la mujer y decirle: yo soy el varón y yo mando, porque esa no es la idea bíblica. Lamentablemente el hombre se ha ido a los extremos. Yo siempre he dicho que los extremos son malos, los abusos son malos.
si usted come de más, de acuerdo a la palabra, hermanos, el abuso de la comida es gula y también eso es pecado, así sea comida. Los abusos son malos, el abuso del trabajo es malo, el abuso del descanso es malo, caes en el sedentarismo, en la pereza, los abusos. Tenemos que tener un balance y una sabiduría en el Señor. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este orden, amado hermano, amigo, déjame decirte algo bien importante. Esto sigue vigente, esto sigue aplicado en la actualidad, esto nunca se quitó. Pero déjame decirte otra cosa: Satanás lo ha destruido haciendo a la mujer igual o poniéndola por encima del varón, y realmente al hombre también lo ha dañado haciéndolo perezoso, holgazán e irresponsable de la tarea como sacerdote del hogar, abandonando la misión y la labor dada por Dios. Hay personas que creen que la responsabilidad de la mujer es igual a la del varón, y la realidad es que el sistema así lo ha permitido. Tal vez la misma carestía, la mujer se ha sido abandonada del hombre, se ha visto en la necesidad de luchar, de enfrentar y de ser cabeza. Yo entiendo esa parte y no estoy en contra de que la mujer se supere y luche, pero de acuerdo a la palabra, la responsabilidad del pastoreo, de la enseñanza en la iglesia como cabeza es del varón. El sistema así lo ha permitido y la sociedad lo ha aceptado, y aún ministros del evangelio lo han predicado y lo han malinterpretado, subajando la responsabilidad del varón. Pero la Biblia no enseña esto. Si decimos, hermanos, que el liderazgo del varón fue cultural, tiempo atrás yo hablaba con alguien y me decía que eso fue de un pasado, que realmente el varón pues no es cabeza, que no seamos legalistas, que solo el varón es pastor, que también la mujer puede ser pastora, y respeto esas ideas, pero realmente no tienen sustento bíblico. Si vamos a la palabra de Dios, ahorita te voy a explicar lo que el Señor me mostró en la palabra. Si decimos que el liderazgo del varón fue cultural, entonces Jesús como cabeza de la iglesia es solo una mentira, una falacia bíblica y un concepto cultural desde su tiempo, de ese tiempo que se dijo. Pero la realidad sería que Jesús entonces nunca fue cabeza de la iglesia, malinterpretando Efesios 5:23. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: porque el marido, ponga mucha atención, porque el marido es cabeza, no dice que fue, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, yo pregunto, ¿esta enseñanza sería algo cultural? ¿Realmente sería una falacia, una mentira piadosa? Es lo que tenemos que entender, que por medio del Espíritu Santo nos dé sabiduría y poder entender e interpretar lo que está diciendo aquí el Espíritu por medio de Pablo. El marido, hablando del hombre, es cabeza de la mujer. Sabemos que la unión, la unidad entre un hombre y una mujer se forma el hogar y vienen los hijos, viene la familia. Dice: así, en tiempo presente, no fue como en tiempo pasado, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, aquí lo que estamos mirando realmente es una comparativa del apóstol Pablo, diciendo así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, está comparando, es cabeza de la iglesia. Si decimos que el marido fue cabeza en lo que respecta a la cultura, entonces también Cristo fue cabeza de la iglesia solamente en la parte cultural, pero realmente no lo es. Entonces estaríamos malinterpretando este pasaje. Cristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, y Él es su Salvador. Entonces también es algo cultural, y realmente esto sería una mentira. Dice, y si esto es así, vemos que realmente Pablo hace una analogía, una comparación, escúcheme, del mismo valor y peso. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer. Es una comparativa y que esto tiene vigencia. Y esto, a la luz de la palabra de la Escritura, sigue vigente. Entonces, si tú me dices que el varón no es cabeza de la mujer, entonces tampoco Cristo es cabeza de la iglesia.
Porque Pablo está haciendo esta comparativa. Si Cristo decimos que es cabeza de la iglesia, entonces el varón sigue siendo cabeza de la mujer, te guste o no. La destrucción del seno familiar, amados hermanos, ahora sí que por varones también faltos de visión, de responsabilidad y del conocimiento de Dios, que no saben y no han podido tomar su lugar de autoridad dentro del seno familiar como sacerdotes y cabezas del hogar. Hay varones que les conviene ser hembras para no luchar, para no tomar el compromiso y la responsabilidad que Dios nos demanda. Hombres cobardes que quieren ser protegidos y mantenidos de la mujer con mamitis aguda. O ser protegidos también por otro hombre corrupto, depravado y sin moral, igual que ellos, de homosexuales por decisión, porque ellos decidieron ser así. Siempre se ha dado esa polémica de que si nacen o se hacen, pero yo te voy a decir algo a lo que he estudiado. Tanto los varones tenemos estrógenos de la mujer, tanto la mujer contiene andrógenos, que son células masculinas. El exceso de andrógenos en la mujer o testosterona le hace salir más el vello, el vigor. Los dos tenemos, claro que el hombre en una mínima parte, igual la mujer en una mínima parte, pero está comprobado a la luz de la ciencia que no nacen, se hacen. Por eso digo que son homosexuales por decisión, porque ellos decidieron. Varones sin moral que quieren ser hembras ahora para satisfacer sus deseos y apetitos carnales, siendo prostitutos del sistema porque les gusta el placer de la carne y apoyan este sistema libertino, corrompido y depravado de este movimiento LGTB y sus anexos con nuevas letras que le han puesto y le siguen añadiendo e inventando. Hay varones que actúan como mujeres, visten como mujeres, se hacen operaciones quitándose los genitales para ser mujeres, guiados primeramente por su mente carnal y entenebrecida y la concupiscencia de su corazón, y después de obedecer al pecado abren puertas a los demonios para controlarles, y su final estado venga a ser peor que el primero. Quiero concluir, hermanos, en cuanto a este tema. Les va a tocar investigar más a ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios, porque podemos compartirlo con la palabra, podemos decir lo que realmente estamos viviendo. Pero una sociedad sin moral es aquella que ha rechazado el evangelio de su salvación y a Jesucristo para ser Señor y Salvador de sus vidas. Por consecuencia, han escuchado a espíritus engañadores que los han influenciado con mentiras diabólicas a través de nuestros gobiernos y sectores privados para destruir a la familia, a los hijos, matar a los niños desde el vientre de sus madres, destruir la identidad del varón y de la mujer, convirtiéndolos en homosexuales, lesbianas y transgénero. Y lo más triste, hermanos, que podemos ver es la apatía y la negligencia de los que no quieren enfrentar el problema, ya sea por el miedo o por la ignorancia, degradando así la imagen y semejanza de Dios en la cual todos nosotros fuimos creados. Hasta aquí nos quedamos, mi amado hermano, amigo. Que Dios te bendiga y nos dé sabiduría cada día para saber cómo vamos a reaccionar y a vivir en este mundo, no abrazando las ideas de este mundo, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Que Dios nos dé sabiduría para enfrentar, confrontar y denunciar el pecado en el nombre de Jesús, sabiendo que las cosas que están escritas se van a cumplir, están por venir, y tarde o temprano un día estaremos frente a Dios dándole cuentas de lo que nosotros hicimos mientras vivíamos en este cuerpo. Que el Señor bendiga tu casa, tu familia, tus hijos, prospere tu trabajo, tu salud, tus finanzas, te siga guiando conforme a su voluntad. Que vivas en la paz del Señor y que sigamos creciendo juntos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Amén.